Primeramente, buenos días a todos. Gracias por reunirse hoy. Eh, yo quería recordarles que esta palabra es especial siempre. No se predica en todo lado, más bien somos privilegiados por lo que hemos recibido y lo que podemos compartir. Y relacionado con eso, la palabra de hoy tiene que ver con el rol o la misión, la visión de cada uno, lo que Dios tiene para su vida. Obviamente es un mensaje genérico en el sentido de que el Espíritu Santo es fiel y puede hablar a cada uno individualmente, específicamente sobre sus circunstancias, sobre detalles en tu vida, porque Él es el Dios personalizado, Él es el Dios individual y tiene algo especial para cada uno en su vida. Y hoy le puse título, inspirado por lo que he estado leyendo de un libro de Andrew Womack. Puse, Él es el Dios del plan B. Él es el Dios del plan B. Y vamos a comenzar declarando la palabra de Dios sobre nuestra vida, dando gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y su fidelidad en nuestras vidas. Y te damos gracias por esta palabra que sea revelada en nuestro corazón y que nos inspira y que nos motive a ser usados para ti, Señor, en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, voy a estar leyendo dos o tres pasajes bíblicos. Vamos a comenzar para que vayan buscándolo en Gálatas 1. En Gálatas 1 vamos a leer acerca de lo que dice Pablo sobre él mismo en Gálatas 1, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 16. Gálatas 1, 13 al 16. Y dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Yo creo que cada uno que está escuchando hoy puede decir eso último. Dios te apartó desde el vientre, te conoció desde el vientre de tu madre y te llamó por su gracia, porque si no, no estarían aquí. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí de Pablo? Vemos que era una persona altamente preparada, podríamos decir un intelecto, un experto, un erudito en el judaísmo, una de las personas con la mejor educación posible en su área, en su campo. Y Pablo tiene un cambio, un giro de 180 grados, un estate quieto y un reverso, ¿verdad? Un cambio completo en su vida cuando tiene el encuentro en el camino a Damasco, donde tiene la visión del Cristo resucitado, que le aparece y tiene la visión, tiene un éxtasis, donde él mismo dice, yo subí al tercer cielo, no sé si fue en este cuerpo o se fue en el espíritu o cómo fue, pero tuvo una experiencia, tuvo una revelación, no solo en ese momento, pero entiendo que posterior de la gracia de Dios, que le cambió su vida, cambió el norte de su vida. Y más abajito, en Gálatas 2, en el versículo 7, Pablo dice algo muy interesante que tal vez no lo hemos cuestionado mucho, pero en Gálatas 2, 7 al 10 dice,
Al contrario, reconocieron cuando, aquí Pablo está hablando cuando él se reunía con los otros ya apóstoles de Cristo, los que anduvieron con él, principalmente, ¿verdad? Con Pedro, con Jacobo, con Juan. Dice, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarle a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano y nos ordenaban a mí en señal de, sí, ordenaron a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Y usted preguntaría, tal vez nunca lo ha cuestionado, qué extraño. Pedro no era tan preparado como Pablo para ir a los judíos. Pedro era una persona muy sencilla, era un pescador, y Pablo era el profesional altamente calificado que podía argumentar con cualquier judío de los rabinos más estudiados y podría explicarle todo. Sin embargo, Dios escogió a Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. ¿Por qué? Sinceramente, no sabemos las razones específicas. Podríamos suponer por qué. Porque Pablo era mucho más eficaz, era mucho más audaz y era una persona que podía argumentar y había estudiado filosofía, tal vez tenía mucho conocimiento del pensamiento griego, eh, porque Pablo nació en Tarso, que es en Turquía, en el Imperio Romano, porque era ciudadano romano, y probablemente hablaba griego o romano, ¿verdad? Que sería, o latín. Era altamente estudiado. Además de que Pablo tiene conocimiento tanto del hebreo como el arameo, suponemos. Es casi un hecho, tal vez, y saben, ¿verdad? Que Jesús hablaba arameo, no hablaba en hebreo, pero se leía en las escrituras, a veces en arameo, a veces en hebreo. Em, Dios sabía por qué había escogido a cada uno para su misión diferente. Nosotros no entendemos, podemos solo suponer por qué. Y eso es interesante, porque muchas personas creen que sus talentos innatos, sus talentos desde su juventud, son lo que Dios va a ocupar en su vida cuando sirven a Dios en alguna área, en alguna cosa. Porque todos estamos llamados a servir, algunos tiempo completo, otros tiempo parcial, pero la verdad, todos tenemos una misión y nos toca descubrirla y vivirla. En mi caso, porque solo habla de mí, desde muy joven, yo tenía una habilidad de muy buena con los idiomas, tanto el francés como el español. Mi francés es muy superior a mi español en el colegio y estudié francés en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, mi español superó mi francés, pero cuando estuve en el colegio secundario, a pesar de que tenía una pronunciación que me hablaban los profesores, usted pronuncia muy bien, era un estudiante irregular en español, en sentido de notas, no me eximí, bueno, no existía el sistema de eximirse, pero no sobresalí, solo en la pronunciación tal vez, que lo tenía muy buena, y entré en un curso de poesía a nivel del condado donde yo vivía,
Y en ese concurso me tocó recitar, que había memorizado un par de poemas. Y con el primer poema eh, me congelé. No pude hablar en público delante de 20, 30 personas. El poema, no pude compartirlo. Para mí fue el fracaso. Creo que me marcó en mi carácter de que no pude pararme frente a mucha gente y hablar, aunque tenía memorizado, aunque tenía buena pronunciación en español, no era, me congelé. El famoso stage fright, ¿verdad? Pánico escénico. Entonces, ahora me toca hablar en público, he estado hablando a personas en algunos momentos, no a congregaciones de miles de personas, pero ciertamente de 100 a 200 personas, y mucho a grupos grandes de personas reunidas con una, con una valentía de que yo sé que no es de mi carácter normal, mi personalidad normal. Si ustedes me conocen bien y saben que me gusta escuchar a las personas, me gusta analizar, soy muy introvertido, me gusta no ser el primero en participar. A veces soy chistoso, pero solo cuando agarro mucha confianza con las personas. Me gustan las bromas. Tengo buen sentido de humor inglés, pero yo no soy el extrovertido, yo no soy la vida de la fiesta. Yo soy más bien el que está sentadito compartiendo con una o dos personas y que hablamos de algo que, de trascendencia, pero nunca como que el que se para frente al grupo en general. Sin embargo, con esto, las cosas de Dios, algo pasó en mí. Yo sé que al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, algo cambió en mí, donde sentía la presencia de Dios, el llamado de Dios en mi vida y el actuar y después cuestionar. Ciertamente tenía algún talento, ¿verdad? Con los idiomas y Dios ha aprovechado de eso, pero mi carácter en ese aspecto cambió, en esa habilidad de hablar en público, que ya no me daría tanta cosa. ¿Por qué les cuento eso? Porque el título es la primera de una serie de probablemente dos o tres prédicas sobre el desarrollo de nuestra vida, de servir a Dios. Dios tiene un plan B y el plan B no es siempre lo que suponemos, lo que creemos que es. Ciertamente va a usar nuestros talentos, pero también nos va moldeando y nos va dando ciertas directrices que nos pueden ser girar en 90 grados, tal vez como Pablo aquí, 180 grados. Y no me gusta mucho hablar del Viejo Testamento porque, como saben ustedes, como buenos estudiantes de la gracia, tenemos mucho más de lo que tenían los seres humanos en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Su primera venida a la tierra y su ministerio. Porque en el Antiguo Pacto, las personas no nacieron de nuevo, no tenían la directriz o la guianza del Espíritu Santo todo el tiempo. Pero quiero tomar un breve ejemplo del Antiguo Testamento antes de que seguimos y hablamos un poquito acerca de lo que Dios nos ha dado. De el reinado de Israel. Si ustedes conocen bien, el primer rey de Israel, el primero que fue llamado fue Saúl, no fue David, era el rey Saúl. Y Saúl fue ungido. Ungido quiere decir que fue llamado y tuvo una experiencia, tuvo una, una experiencia con el Espíritu Santo, donde recibió el bautismo sobre él, donde experimentó como y profetizó con esa fuerza o ese poder del Espíritu Santo, esa manifestación en su vida. Y Saúl
a pesar de que fue el primer rey de Israel. Y nunca sabremos si él fue la primera opción para ser descendencia, la descendencia del Mesías. No lo vamos a saber. Es posible, también es posible que no, porque la escritura no dice que Dios iba a llamarlo para ese plan. Pero Saúl comete un grandísimo error en el primer año de su reinado, donde él no espera el profeta de Dios, actúa por su propio medio y mete la pata grandemente, y eso abre la puerta a que los profetas de Dios reciben que hay otro rey de Israel, uno que no ha surgido, que era muy joven, pero que se iba a manifestar, y lo sabemos quién es el rey David, que sabemos que recibe, David es el que recibe la profecía de que su descendencia reinará sobre el trono de Israel para siempre, porque de esa descendencia de David está Cristo, Jesucristo. Entonces, David, sabemos que también David mete la pata. No una vez, más de una vez, pero podemos analizar algo que sucede en la vida de David, que es una advertencia para cualquiera. Sé que no se aplica mucho a nosotros. Ciertamente hay épocas en la vida que nos sentimos que somos más secos espirituales, que somos aunque es una mentira, menos ungidos, menos hijos de Dios, pero nunca cambia. En toda nuestra vida somos hijos legítimos de Dios, somos amados, y Dios siempre está pendiente de nosotros y listo para actuar en nuestra vida a través del Espíritu Santo para guiarnos, instruirnos, revelarnos su voluntad y levantarnos de cualquier desánimo. Pero David comete el gran error de David, que le costó muy caro, que marcó su vida. Fue ya siendo rey de Israel. David llega a ser rey, ya tuvo su experiencia con Goliat, ya él perdona la vida de Saúl, teniendo la oportunidad de matarlo, muestra misericordia, muestra compasión, muestra ser una persona sensible, y por eso dice la palabra que tiene el corazón de Dios, David. Sin embargo, en 2 Samuel 11, y tal vez vamos ahí porque es el único pasaje que vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque, como les digo, hay cosas que podemos aplicar del Antiguo Testamento y cosas que no podemos aplicar. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la metida pata de David y los posibles errores de nosotros hoy día. Dice en 2 Samuel 11:1, David ya es el rey. David ya ha conquistado, derrotado a los amonitas, ha tenido, ya ha pasado el arca a Jerusalén, ya, ya tiene el reino de Israel. Pero en el 2 Samuel 11:1 dice, en la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campañas, a campañas para pelear contra los enemigos, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué dice pero David? No dice David se quedó en Jerusalén, dice pero David se quedó en Jerusalén, porque era la costumbre de que el rey iba con su ejército. No es como la guerra hoy día, que los guerreros de sillones de sala, toman decisiones y mandan soldados a morir, pero no se arriesgan sus propias vidas. Creo que habrá mucho menos guerras si siguiéramos los patrones de las naciones antiguas, como peleaban con el rey, salía con su ejército de frente y salía de primero. Lastimosamente, es muy diferente hoy día.
Entonces, David se quedó, no andaba haciendo lo que tenía que hacer. Tenía la responsabilidad de poner la cara, de dar el ejemplo y la talla como rey, de actuar y demostrar valentía, que era un guerrero, motivar a sus soldados, etcétera. Y decidió, no, voy a permitir que otro vaya a la tarea por mí. Error. David se quedó, había muy pocos soldados que se quedaban, seguro que quedó algo que tal vez una unidad pequeña de soldados que guardaban en su palacio, pero el ejército se fue, los hombres se fueron, pero se quedaron muchas mujeres. Las mujeres no peleaban. Y sabemos lo que pasa con Betsabé. David se queda viendo porque no tiene nada que hacer en el día, porque no estaba haciendo lo que fue llamado a hacer. Se quedó vagueando, se enamora de Betsabé y lo demás es historia. David meta la pata. Le costó carísimo. ¿Por qué? Porque primeramente peca en el sentido de que Betsabé es casada, manda matar a su propio esposo. David manda matarlo en el sentido de que lo pone en primera fila para que muera en guerra, siendo homicidio. Y además de eso, tiene un hijo con ella. Ese hijo se muere al nacer. Dios le dice, te perdono la vida, pero no vas a tener mucha paz en su reino. Tiene tanates con sus hijos que no sabemos que si fue a causa de esto, pero tiene varias situaciones con sus hijos tremendos, donde se mueren dos, uno a las manos de su propio hermano por violar a una hermana y otro que después se muere porque levanta una revuelta contra su propio padre David. Sin embargo, Dios es fiel. Después tiene un segundo hijo con Betsabé y ese es el rey Salomón. En fin, David no tenía la guianza del Espíritu Santo. David no había nacido de nuevo. Nosotros sí. ¿Qué podemos aprender de esto? Que a pesar de, si el rey David, a pesar de meter la pata de tal gran manera, sigue siendo la descendencia del Mesías por medio de su hijo Salomón y etcétera, etcétera, hasta llegar a María y José, Jesucristo. Imagínese usted y yo les dije que en un libro que le estoy leyendo, hay una analogía que dicen que cuando un cohete sale con tripulación de la NASA, va para la Luna, en los años 60, en los años 70, que había muchas misiones a la Luna, alguien preguntó al astronauta, ¿y cómo es eso? ¿Tiene que ser en el momento exacto con con la dirección exacta que siempre en una trayectoria predeterminada? Y el astronauta, no, si usted supiera lo que tenemos que hacer. Cada 10 minutos hay una corrección a trayectoria porque no estamos en camino a la luna. Desviación puede ser de 1 grado, 2 grados, 5 grados y hasta a veces 90 grados. 90 grados es doblar exactamente 90 grados, ¿verdad? Si voy directo es a la derecha, completamente gira a la derecha, gira a la izquierda, 90 grados. Dice, cada 10 minutos nos tenía que hacer correcciones. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros podemos recibir la voz directa de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Solo tenemos que preguntar y, más importante, escuchar. Tenemos la GPS más perfecta que cualquier ser humano puede desear. Nosotros tenemos, por decirle, el Waze espiritual, porque Waze dice, si usted calcula mal y usted dobla, dice, recalculando, recalculando, ¿verdad? Y nos da
una ruta alterna. No es que vamos a perder el destino. Vamos a llegar un poquito más tarde o a través de una ruta secundaria o terciaria, etcétera, pero podemos llegar. Ese mensaje es lo que yo quería que ustedes recibieran hoy, que ustedes entiendan que nunca es tarde, siempre nos vamos a equivocar, pero no a la manera del rey David, que no había nacido de nuevo, que ciertamente recibía guianza a través de su lugar de privilegio como rey, que recibía a veces, el rey es ungido, ¿va? Ungido por Dios y ungido por el Espíritu Santo, pero solo recibía, por decirle, los dones del Espíritu, recibía ciertos momentos de inspiración divina, igual que el profeta, que era más llamado a guiar al rey, tenía más conexión con el Espíritu Santo, pero no había nacido de nuevo tampoco. Nosotros sí. Nosotros podemos recurrir a Él en todo momento, en todo lugar, para lo que sea. Y quiero tal vez terminar con un pasaje del Nuevo Testamento, porque como les dije al principio, no me gusta usar ejemplos del Viejo Testamento porque son muy severas. Dios no está actuando con hijos, está actuando con un pueblo en otra dimensión. Pero habiendo venido Jesucristo, nosotros tenemos la misma unción que recibió Jesús. Usted lo sabe. Yo no dije que somos Jesús. Nunca digo eso. Nuestra misión, no somos el Salvador de nadie, no somos el Hijo primogénito, pero nosotros somos capacitados por el nuevo nacimiento y conforme que nos vamos madurando en conocimiento, madurando en experimentar la relación con el Espíritu Santo, aprovechándolo más y más cada día, vamos a vivir más gozo, más paz, más dirección de Él y tener la certeza y la valentía de tomar decisiones, pasos tal vez pequeños, pero también pasos grandes en algún momento de nuestras vidas, como hemos tomado mi esposa y yo, de creer que sí, hay algo superior a esto. Hay un momento que nos tenemos que tirar y ver literalmente lo que hizo Pedro con Jesús. Pedro, camina hacia mí, camine sobre las aguas. Y Pedro es el único ser humano que ha caminado sobre las aguas, además de Jesucristo. Puede ser el hombre más torpe de los discípulos. Bueno, Judas era el más torpe, el más terrible. Pero Pedro era de los 11, el más torpe, el que metía la pata, que hablaba primero y después se arrepentía y decía, no, que metía pata lo que dije, ¿verdad? Que fue más reprendido por Jesús. Pero es el único hombre que ha caminado sobre el agua, ni siquiera Pablo. Piensa eso un momentito. Tenemos que caminar sobre el agua en algún área de nuestra vida donde la palabra nos dice que somos lo que Dios dice que somos. No sé, tal vez en nuestras finanzas, tal vez en nuestra salud, tal vez en nuestras relaciones personales. Dios está en todo y nunca es tarde. Nunca es tarde. Es tarde cuando ya estamos en la tumba. Cuando le preguntaron a un hombre sabio, le dijeron, ¿cuál es el lugar donde hay más potencial? El lugar de más potencial en la vida, dijo, en el cementerio, porque está lleno de vidas que tienen mucho potencial, pero ya no va a pasar nada más allá. Qué negativo, ¿verdad? No, todo lo contrario. Hemos sido resucitados con Cristo, dice la palabra. Hemos sido ungidos con el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Usted y yo somos privilegiados. Somos los que conocimos la gracia gracias a esta predicadora Miriam que estuvo en nuestras vidas y compartió los tesoros del cielo. Es como la gente que recibió esta palabra de Pablo en el primer siglo, porque Pablo predicaba la pura gracia.
Los que, los que habían sido judaizados a veces mezclaban el judaísmo y la gracia y como que agua y aceite y costó en muchas iglesias que eran realmente casas, ¿verdad? Que se reunían en casas. Costó separarse y entender que ya, ya las reglas del juego cambiaron. Ya Dios abrió las puertas del cielo a la humanidad y dijo, ven, 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 pase, pase, pase. Entre en la familia de Dios. Usted ya entró. Usted ya es una hija o un hijo de Dios. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos. Tiene hijos e hijas. Y no hay diferencia. No hay diferencia. Muy importante. Pero vean lo que dice en Romanos 11. En Romanos 11, versículo 29 dice, voy a leer, porque las dádivas de Dios, los llamados de Dios, los dones de Dios, son irrevocables. Dios no se arrepintió de darte un regalo. Dios no se arrepintió, nunca se arrepintió de darte un don. Tus talentos, todo lo que usted es. Dios no se arrepintió. Dios lo hizo con un propósito. Lo que usted tiene, la persona que usted es hoy, conforme a que usted va creciendo en esta gracia, conforme a que usted le crea a lo que Dios dice acerca de ti, y Dios dice, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es lo que dice Dios acerca de ti. Voy a leerlo otra vez. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Su llamamiento. Y yo no digo que usted es llamado a predicar, pero yo sé, porque está en Timoteo, que usted es llamado a compartir esta verdad a las personas que le importa a usted. Y yo sé que usted tiene talentos que yo no tengo. Y estamos llamados a hacer algo más grande, a atrevernos a tirarnos a las aguas, a exponer esta palabra a un nivel mayor, a una más grande amplitud, para que esta congregación en Costa Rica crezca y que hay otros que crezcan en otros países latinoamericanos y que ellos también haya necesidad que viajemos a otros países o otras comunidades para sembrar esta misma palabra, lo que hemos recibido gratuitamente, lo van a recibir gratuitamente de parte de nosotros. Hacer algo mayor. El sueño no puede morir. El sueño está vivo. La visión está viva. Dios está despertando y me ha dado este norte de predicar acerca de esto, comenzando hoy, y voy a llevarlo a cabo y quiero escuchar después testimonios de pasos, aunque sean pequeñitos, aunque sean grandes, no importa, pasos que hemos tomado con esta preciosa palabra de su gracia y el poder que Dios nos ha ungido con su espíritu. Nunca olvide lo que Dios hizo en ti y quién está en ti.